Hola. Ya es Navidad, ya es Navidad, y esta tirada es especial de Navidad. Cabe Tarot. Hola, yo soy Cabe Tarot y sí, me tardé un montón en hacer el segundo video, pero es que estaba esperándome a que me llegaran mis nuevas cartitas, que son las tartas, las cartas anime. Ahora venimos con algo nuevo en mi canal, obviamente, que es ¿cómo me va a ir en mi vida amorosa este 2021? Va a ser una tirada muy cortita, pero que les guste. He modificado mi mesita una vez más. Velita, incienso, pirámides que atraen la buena energía. Y ya saben, diamantina amarilla, diamantina morada, diamantina roja y diamantina rosa. Escoge tu favorito. Ya las he barajado previamente. Les vuelvo a barajar. Uno, dos, tres, cuatro. Las dejamos aquí. Y empezamos con nuestra primera opción. Diamantina rosa. Lo sé, las mezclé, lo siento. Pero bueno, es nomás de derecha a izquierda en lugar de izquierda a derecha. Entonces, veamos cómo es nuestra energía para el amor 2021. Unfinished Symphony. Esta es mi carta favorita porque a veces le encuentro un significado muy positivo y a veces un significado muy negativo. Para mí, Unfinished Symphony, esta carta quiere decir algo que parece que no se acaba. Si se fijan, es un teclado gigante que viene de aquí hasta acá. Pero la música, ¿qué es? La música es vida. La música es amor. La gente se identifica con la música. La gente se junta con la música. La gente se expresa a través de la música. Tú inclusive puedes ver aquí a la chica que está como con un violín esperando. Y abajo tiene un huevecillo. Estás gestando algo. Tu energía es aceptación. Realmente quieres aceptar algo. Por ahí se ven avecillas volando. Las aves son libertad, son paz. A excepción si las ves en Marcianos al Ataque, porque entonces el ave significa guerra. Pero bueno, no estamos hablando de Marcianos al Ataque. Sin embargo, estás como muy quieta. Ve la carta. Está sentada en el huevo. Está nada más como esperando a que nazca, a que se empolle. Sin embargo, el 10 es un número de acción. El 10 es el número de los líderes que dicen, sí, tú lo vas a hacer así, tú vas a llegar así. Es un número de mucha acción. Y pues me parece que tu energía estás preparada al 100% para el amor. Y podría decir que tiene muy, muy buen augurio. Ahora, y la que corta es Caballero de Bastos. Muy bien, ¿qué es lo que vemos aquí? Nuestra primera carta es el Caballero de Copas. El Caballero de Copas es un caballero que va lento, pero sin embargo aquí vemos emociones. Está como dentro de una casa con su caballo, listo para zarpar.
está viendo cómo están sus sentimientos, todo hermoso. Y luego acá nos aparece el Rey de Copas. Si se fijan, es casi la misma carta, sin embargo aquí el agua ya está moviéndose. ¿Y cómo se le ve? Esta cara es como una cara de espera y esta cara es como es una cara como de ego, como de arrogancia, ¿no? Como de, yo aviento el agua y vuelve a caer en la copa. Venimos de un pasado donde a lo mejor y estuviste como queriendo alcanzar a alguien. Hubo un momento en que dijiste, ok, estoy lista para zarpar, y te aventaste con una arrogancia. No me gusta decir arrogancia, pero vele la cara, o sea, se le ve una arrogancia como de yo me las puedo todas. Pero ¿qué vemos aquí en medio? El sol. O sea, no solo estuviste esperando lo mejor, ahora con toda esa arrogancia de yo puedo, soy lo suficiente, yo me lo merezco, ¿por qué no? Lo logras, encuentras a alguien. Aquí siempre la carta del sol está identificada con niños, porque los niños es como la energía más pura, ¿no? Entonces eso significa que puede que llegue alguien con una energía muy pura. Esa persona que tú has estado buscando, por la que fuiste, por la que esperaste, por la que dijiste yo me lo merezco, yo soy capaz. Y esta carta, independientemente del significado que tenga, a mí me dio la ilusión de que parece que está soltando los bastos, no que los va a agarrar, parece que los está soltando. Aquí atrás se ve como todo el paisaje, montañas, agua, aire, y aunque parece que hay un poquito de problemas, vamos. Solo es el principio, casi todo lo demás del cielo está súper despejado, entonces está bastante bien aspectado y al final tenemos a nuestra reina de bastos. Por ahí, cuando recién estaba aprendiendo tarot, me encontré una lectura que decía que la reina de bastos es una estafadora. Y yo decía, ¿pero por qué dice eso? No, la reina de bastos es una mujer muy empoderada, que sabe lo que quiere y que está a punto de conseguir lo que quiere. Así que yo diría que tu vida amorosa en el 2021 se ve bastante bien. Vamos a sacar otras cartitas del oráculo. Tenemos Chipwood, Soulmates y Time to Nap. Ahí no se ve, pero mira. Bueno, Chipwood es una carta que te dice que has hecho toda la limpieza, todo lo necesario para alcanzar esa meta, que al parecer esa meta en este momento es el amor. Y luego viene súper acompañada de los pingüinos amorosos. Dios mío santísimo. ¿Acaso tengo que decir algo más? No. Esto habla por sí mismo. 2 pingüinos. Esta carta viene acompañada de un poquito de sufrimiento. Si te fijas aquí al pingüino se le ve algunas cicatrices. Pero sin embargo ya está con su amor. Tiene la llave de su corazón. Y se ven petalitos de corazones por ahí. Inclusive hasta me da como la impresión de que el pingüino macho está llorando. ¡Qué hermosa carta! Y al final tenemos Take a Nap. Descansa. No tienes por qué preocuparte. No tienes ni siquiera ni una sola carta de espadas, de pensamientos. Todo va a estar súper bien. Este 2021 te va a ir pero de maravilla. Y acuérdate que nuestra carta de corte es Knight of Wands. Es un caballo veloz. Al principio tal vez ibas un poquito lento, pero ya al final, y lo que no ves es que va a llegar súper rápido. Y mira esa cara de bonachón, así como de, baby, te estuve esperando. Te quiero. Pues eso sería todo para nuestra primera opción, los brillitos rosas. Los te quiero mucho y nos vemos en la siguiente lectura.
Bienvenidos a esta segunda lectura. Yo soy Cabe y me había desaparecido, pero ya regresé con toda la fuerza del mundo. ¡Sí! Bueno, ahora vamos con nuestra segunda opción. Brillitos rojos, que se ven cafés, pero son rojos. Esa vela está cambiándome las tonalidades. Pero, ya saben, es rojo. A ver si se ve un poquito más para acá. Tapamos el brillo de la vela. Bueno, no se ve, pero son rojos. Y vamos a comenzar. La energía que tienen para este amor 2021, sí, ¿cómo les va a ir? Si lo van a encontrar, si no lo van a encontrar, es de Flexible. Esta cartita de aquí, si se fijan, aquí abajito está el huevito y tiene la carita aquí, como de reposo. Y tenemos aquí a una especie de mujer de planta que está sobre el huevo. Si se fijan, aquí es como rojito y hasta arriba es azul. O sea, está casi a punto de empollarse completamente para que salga la pequeña bebé planta y digan, ¡estoy lista! Aquí tiene plantas en la cabeza que me recuerda un poquito al tarot, que me recuerda un poquito a las cartas de Osho Zen. La carta que tiene la planta que está saliendo de las rocas, pues más o menos a esa me recuerda. Aquí dice abajo flexible, significa ser flexible. O sea, muchas veces nos han implantado en la mente que las cosas son de cierta forma y nada, absolutamente nada está escrito en este mundo. Haz borrón y cuenta nueva de tu mente. Y si tienes creencias muy arraigadas de que las cosas deben de ser de cierta forma, de que tal vez el hombre debe de llegar con flores y el caballero, y no sé cuáles sean tus creencias, córtalas y sé flexible. Los tiempos avanzan, las personas avanzan, todo va cambiando. A lo mejor la manera más romántica de una persona ahora podría ser, no sé, que te mande comida a través de Uber Eats o algo así, ¿no? Digo, estamos en pandemia, no sabemos cómo van a ser las cosas. Sé un poco flexible, entiende a la otra persona. Y eso nos quiere decir flexible. Ahora vamos con nuestras cartas del anime. Tenemos al principio la muerte, seguida de celebración. ¡Ay, papaya de Celaya! ¡Ay, papayón de Celayón! El ermitaño. Y finalmente Strength, Santo Padre Redentor. O sea, te salieron la muerte, el diablo y el ermitaño. 4 cartas, y esta es la del corte, 4 cartas de arcanos mayores. Dios. La primera carta nos habla de la muerte. Hay que cortar con creencias, como lo que te decía aquí arriba. Hay que cortar con creencias que tenemos del pasado para que pueda llegar la celebración. Aquí mucha gente le gusta como pensar de que hay un triángulo amoroso o algo así. A mí no me lo parece, y en esta tirada mucho menos, porque todos están súper alegres y a pesar de que está aquí en medio de entre la muerte y el diablo, más bien me parece que esta relación que se acerca podría ser muy excitante, con una atracción sexual muy fuerte. Pero cuidado, porque debes de tener conciencia de cambiar tu manera de pensar o de darte cuenta de si la otra persona tiene buenas intenciones o no. Podría ser inclusive que si fuera un trío, pero un trío aceptado por aquello de ser flexibles. Sin embargo, ten cuidado porque como dice el diablo, las pasiones matan. Y aquí al lado tenemos el ermitaño. Entonces, puede ser que te diviertas en el momento, pero que al final te quedes sola por decisión propia. ¿Y por qué por decisión propia? Porque al final tenemos la fuerza.
A lo mejor es un año para que te diviertas, para que conozcas personas, para que cambies creencias, para que modifiques creencias, pero no creo que sea el año de que encuentres a tu alma gemela o a tu llama gemela, pero sí para que te diviertas. Tenemos aquí la celebración. Tú diviértete, eso sí, pon límites para que al final, cuando decides tomar este camino de soledad, pues no te pegue mal, porque pues el humano tiende a pensar que estar solo es lo peor que pudo haberle pasado, y no necesariamente. La soledad te ayuda a encontrarte a ti mismo, te ayuda a encontrar tus pasiones, tus sueños, pero por eso tenemos aquí a la fuerza. La fuerza te ayudará y te guiará. Tienes una fuerza interna muy grande. Y recuerda, sé flexible. Te vamos a echar otros consejitos. TikTok, The Tribe y Finger. TikTok. Tienes el tiempo en tus manos. Tú decides, tú tienes tus tiempos, tú estás eligiendo. También, si llegaras a estar en un trío, ten en mente que puede tener consecuencias, no como consecuencias a tus acciones, sino que alguien puede salir lastimado, tanto tú como cualquiera de las otras dos personas. Tú decides, tú tienes tus tiempos, tú sabes qué es lo que quieres. Pero recuerda que aquí tenemos la muerte. Hay que cambiar las maneras de pensar. A lo mejor y ya eres tú una persona así que se la ha vivido celebrando y yendo de aquí a allá, de acullá, de esta persona a otra persona. Tal vez es necesario que entres a soledad y que tomes esa fuerza para encontrar a donde perteneces. Ese clan tuyo, esa tribu tuya, que puede ser tu familia, tus amigos, amor, donde te sientas que perteneces y que ya no estés nada más de aquí a allá dando vueltas. Y aquí al final tenemos el pensador. El pensador está bajo el ermitaño y bajo la fuerza. Así que lo más seguro es que si al final de año del 2021 te tomes un tiempo de soledad y comiences a pensar qué has hecho bien, qué has hecho mal, por qué las cosas han resultado de esta manera. Pero en mayor parte son las creencias que llevamos. Así que mi querida opción 2, brillitos rojos, ya saben, hay que ser flexibles, cambiar creencias que tenemos del pasado. Si quieres encontrar el amor, pues entonces no hay que perdernos tanto aquí en estas dos cosas, ¿no? Hay que ser flexible en la manera en la que hemos estado pensando y cortar desde raíz con creencias. Acá en el corte tenemos el 5 de pentáculos. Si se fijan, esta carta es así como de que está viendo a la ventana, así como de soñando y aspirando que algo llegue, pero pues no llega. Y me parece que no llega porque tienes unas creencias que deberíamos de cortar. Y acá al final tenemos el corte del oráculo, que es la energía yang, que es una energía de puro fuego, de dar, de sí, yo hago esto, yo hago aquello. Y aquí abajo hay oportunidades, tienes oportunidades. La manera en que tú lo veas o en que tú lo quieras tomar es tu decisión. Y hasta aquí llegamos, mis queridos brillos rojos. Los veo en la siguiente tirada. Los te quiero mucho. ¡Adiós! Holy crayoli, opción número 3, que son brillitos morados. Esta es tu lectura de cómo me irá en el amor en este 2021. Comenzamos con nuestro oráculo de la sabiduría y tenemos regeneración. ¡Qué bella carta! Esta carta es como un montículo de lava y de la lava sale una pequeña planta
azul con mucha confianza y al final están saliendo sus hojitas verdes, que también el verde es un color de la relajación y pues la misma carta te dice, te estás regenerando, tu energía es de regeneración, tal vez vienes de un pasado donde sufriste, donde tu corazón quedó hecho roquita aquí, pero de esta roca sale una muy bella planta y fíjate cómo la alumbra el universo diciéndote, tienes todo para ganar. Estás listo tal vez para empezar de nuevo una vida amorosa y dejar atrás la roca. En este caso, la lava. Ahí ya le pegué a la cámara. Y ahora con nuestras nuevas cartas, veamos qué nos sale. 2 de pentáculos, 10 de espadas, 7 bastos, Ace of Wands y Reina de espadas. Y lo que no vemos, 4 de pentáculos. Bien, ¿con qué empezamos esta lectura? Con el 2 de pentáculos. Aquí me parece que estás como entre dos personas tratando de decidir. Y fíjate cómo el mar está todo agitado. Aquí el mar está representado por las emociones. Tus emociones están muy agitadas. A lo mejor no sabes quién es mejor. Estás como tanteando quién podría darte más estabilidad. Y eso te está generando mucho, pero muchos pensamientos. Estás cargando muchas cosas. Estás a la defensiva. Pero aquí, ¿qué tenemos? El As de Bastos es una energía fuerte. Es una energía de yo consigo lo que quiero. Pero al principio yo veo mucha duda. Como te comenté, aquí vienes de un pasado donde tal vez te hicieron sufrir mucho y por eso está esta resistencia. A lo mejor crees que estas dos personas pueden llegar a ser lo mismo, o tal vez no tienen que ser personas. Puede que lo estés mediando con algo que está muy dentro de tu corazón y una persona, o que no quieras que te vuelvan a lastimar, porque ya no quieres que te vuelvan a clavar una espada. Pero fíjate, está viendo hacia el más allá. Hay todo un... Ay, se me olvidó la palabra. Hay todo un paisaje allá atrás. Podría decirse que está amaneciendo, porque fíjense que es de más oscuro a más claro. Podría ser un atardecer, pero yo me gusta verlo como un amanecer. El 10, a lo mejor ella está aquí hundida en sus emociones. Todo esto es emociones, pero todo es mental. Tienes que bajar la guardia. Si quieres que el amor entre en tu vida, tienes que pensar que no todas las personas son malas, que inclusive aunque sean buenas se equivocan, porque no todos tenemos las mismas experiencias, no todos crecemos igual, todos tenemos una manera diferente de pensar y hay que aceptar que la gente pues no siempre va a reaccionar como nosotros queramos, y eso no significa que tiene malas intenciones. Entonces aquí lo que yo te diría es baja la guardia. Seguramente una de estas lanzas no es una lanza como tal, y hay una persona bonita detrás que quiere darte todo su corazón. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta que puede haber alguna que otra persona por ahí que no tenga unas intenciones muy buenas. Este rostro en específico me refleja como, sí, le voy a jugar, está buena y ella va a caer. Y el basto es acción, es fuego, es una persona que consigue lo que quiere. Aparte de todo, es el as. Y al final tenemos a nuestra reina de espaditas que está tranquila, pero en guardia, como lista para meter el espadazo, ¿no?
Es obvio que mucha gente, incluyéndome, tenga esta conciencia de si ya te han herido antes, pues es un escudo, ¿no? Ya no quieres ser herida, entonces si quieres que el amor entre a tu vida, permite que entre. Porque entre que tus emociones están agitadas, los pensamientos que te atacan todo el tiempo, y el que no bajas la guardia y no dejes que nadie entre, pues nadie va a entrar. Si tú no lo permites, nadie va a entrar. Y aquí tenemos nuestra carta principal. Has crecido un poco del dolor. Baja la guardia. Y espera lo mejor. No todas las personas son malas. Ya, disculpen, se me acabó el espacio de la tarjeta y tuve que cortar. Pero nos quedamos en... Nuestra carta de corte es... Este 4 de pentáculos. Es como... Me parece así como si estuviera en un monolito esperando la armonía, prosperidad material, el equilibrio. Sin embargo, vamos a poner otros consejitos del oráculo de la sabiduría y exactamente. Aquí al principio tenemos to deceive. Tienes que aventarte, tienes que dejarte ir. Esta carta me gusta mucho porque es un mar. Acuérdate que el agua son emociones. Te tienes que aventar a la deriva, en el mar de las emociones. Parece que traes un barquito de papel, pero el barquito de papel trae aquí un norte que te dice a dónde ir, unos binoculares. Y aparte de todo, pues vemos aquí a la Hadita súper triste, no sabemos por qué. Pero oye, vas en camino y si te preocupa que el papel se vaya a deshacer en el mar, en todas esas emociones, que no vaya a pasar lo que tú tienes pensado. Oye, el hada tiene hadas. Ay, ¿qué estoy diciendo? El hada tiene alas. Si algo se te derrumba, saca tus alas interiores y vuela y busca, ve tras ello. Time to go. Esta está aquí abajito de los bastos. Baja la guardia, vete, corre hacia la puerta más cercana y ábrela, porque no sabes qué hay atrás. ¿Y sabes qué hay atrás? Esto. Exchanging Gifts. Es una carta puramente rosa. El rosa es amor. Y sale aquí el Hadita con el gato intercambiando. Ella una estrella, que son oportunidades, y el gato un corazón. Si tú abres tu corazón, si bajas la guardia, sí puede que alguien llegue a lastimarte en un futuro, porque pues así es la vida, pero las cartas nos están diciendo, al menos encontrarás a alguien con quien puedas intercambiar creencias, experiencias, gustos, sueños. Y la que tenemos en corte de el oráculo es to knowing, alguien que conozcas y que esa persona te conozca. Así que baja la guardia. Allá afuera hay miles de oportunidades, miles de personas que son buenas. No todos somos malos, pero todos podemos equivocarnos. Tenlo en cuenta. Eso es todo, brillitos morados. Los te quiero mucho y los veo en el siguiente video. Y finalmente, pero no al último, tenemos los brillitos amarillos. Empecemos. La energía principal que tenemos con respecto a nuestra pregunta, que es ¿cómo nos irá en el amor en este 2021? Es Mending. Esta es una carta que me recuerda mucho que la gente cree que a veces pedir algo es mendigar. Sin embargo, no, porque fíjate, aquí dice mending, que están viendo como al cielo esperando que les caiga algo, pero no se están dando cuenta que ellos mismos están tejiendo su tirita esta de start.
es algo que me gusta mucho de estas cartas porque vamos a ver otra. Muchas de estas cartas tienen esta tirita que si se fijan en las carreras o cuando hay algo importante, el que llega a la meta cruza esto, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que están haciendo ellas? Su bandera de meta. Pero sin embargo, la carta se llama Mending. No estás mendigando, estás creando tú tu propio destino. Deja de verte y menospreciarte y menospreciar tu esfuerzo porque estás haciendo algo por salir de todos estos problemas y no es mendigar, es trabajar. Así que ya sabes, cambiemos esas creencias. Tú estás trabajando por conseguir algo, en este caso, amor. No creas que a lo mejor pedir ayuda, decir te quiero, decir me gustas, es mendigar o te hace ver menos. Al contrario, estás trabajando para alcanzar lo que quieres. Y aquí vamos a abrir nuestras cartitas del manga. Que al principio tenemos The Lovers. Después, ¡ay, qué bonito! La Torre. ¡Ay! ¡Ay, papaya de Celaya! ¿Qué está pasando aquí? Y al final, y nuestro corte es 9 de pentáculos. Nombre, pues nombre. Esto está súper bien. Al principio que tenemos aquí, The Lovers. The Lovers. Pues el mismo nombre lo dice, The Lovers. Aunque podría ser que la carta signifique diferentes caminos o tomar caminos, pues lo está diciendo, The Lovers. Aquí tenemos a nuestro ángel que nos está guiando hacia aquello que más queremos, una pareja. Sea como sea hombre, sea mujer, sea de nuestro mismo sexo, sean de no nuestro mismo sexo, el amor es amor. Y después tenemos aquí, la celebración. 10 copitas, lo máximo que podemos alcanzar. Está aquí ilustrado con una pareja y 2 hijos. ¿Qué más? La meta máxima de lo que podría ser el amor, que podría ser hacer una familia. Yo sé que hay personas que no quieren hacer familia, pero aquí pues es la representación máxima, ¿no? Estar con la persona que quieres. Sin embargo, aquí tenemos la torre. Viene un cambio drástico. ¿Y qué vemos en esta torre? A mí me da como la impresión de que son la pareja aventándose, ¿no? Aquí hay que tener cuidadillo, porque a lo mejor, y algo que parece que es lo que deseas, o la persona a la que deseas, pues no es lo que tú esperabas, ¿no? No significa que esta persona no te quiera, porque aquí tenemos un rey, y un rey de bastos, pero puede como desconstruir tu mundo, porque no es lo que tú esperabas. A lo mejor tú te estabas imaginando las cosas de otra manera, como que tu vida iba a ser feliz y un cuento de hadas de Disney, y no, las cosas no son así en la vida real. Pues sí tenemos aquí una energía masculina muy fuerte, de dar, de alcanzar lo que quiere. También verle su carita así como de, oh sí baby, yo soy aquí el rey. Pero al final tenemos la justicia. A lo mejor la manera en la que tú estás viendo las cosas sí es muy tipo Disney, muy tipo película Hollywood, y pues no todas las personas son así. A lo mejor que tú seas la primera que dé el paso te hace creer que estés mendigando, pero no estás mendigando. Aquí al final tenemos la justicia. La justicia ciega y siempre favorecerá al justo. Suena tonto, pero es la verdad. Y pues indica contratos. Los contratos no siempre son escritos, son hablados. Puede que a lo mejor no sea lo que tú deseas, pero sin embargo va a haber un contrato implícito, hablado, donde tú podrías conseguir
pues podrías encontrar una bonita relación. Entonces vamos a nuestros consejos de el oráculo. Happy, happy. Otra vez la justicia. Y Between Worlds. Y lo que no vemos, un mensaje. Y entonces, esta tirada es muy bonita, pero me parece que lo que está deteniendo aquí las cosas es la manera en la que nosotros nos vemos y vemos las cosas. Hay que cambiar esa manera de pensar. Inclusive aquí lo dice, Between Worlds, salir de esta manera triste de pensar a una manera diferente. Ya aquí te conviertes en el rey flamingo, la cosa más hermosa de este mundo. Los flamingos te ven tan elegantes caminando por ahí, rosas. Aquí volvemos a tener, en este oráculo se llama To Be Fair, pero pues es básicamente lo mismo. No exactamente lo mismo, pero me recuerda mucho, ¿no? También podría ser como la templanza, pero sin embargo ve como las dos están, no se ve muy bien, pero déjame ver. Tienen como el rostro cubierto, equilibrando. No te preocupes, no te preocupes, todo va a estar bien. No es exactamente lo que tú quieres, no es exactamente lo que tú buscas. Sin embargo, es lo que necesitas. La máxima realización material. Y con material no me refiero a económicamente, sino porque nuestros cuerpos son material. Toda esta energía, aunque algún tipo de energía es intangible, viene a ser parte de lo material, porque todo está en este mundo físico. Si estuviera en otro plano, pues entonces ya cambiaría, pero estamos todos en este plano. No te me pongas triste. El mensaje en la botella viene. ¿Y qué trae el mensaje? No se ve muy bien, pero trae corazones, oportunidades y una llamada. Así que está súper bien aspectada. Recuerda que aquí lo único que tienes que cambiar es la manera en la que te ves, en la que ves las cosas, que va a llegar, quieras o no quieras, algo te va a obligar a cambiar esa manera de pensar, pero todo va a salir muy bien, todo muy equilibrado y vas a llegar a lo que quieres. No es exactamente lo que quieres, pero lo que necesitas. Y aquí se acabó mi última lectura. Los te quiero mucho y los veo en la siguiente tirada. Esto fue Cómo me va a ir en el amor en este 2021. Chayito.